Hola, nuevamente estamos acá en este espacio llamado Encuentros Bio Bio Cine, que parte desde la ciudad de Concepción para todo el mundo. Nosotros buscamos apoyar, desarrollar proyectos de cineastas emergentes de toda la región latinoamericana y buscamos también hacer posibles sus cines. Esta es la tercera temporada de Encuentros Bio Bio Cine y el tema es el cine latinoamericano emergente. Nos pueden ver a través de nuestras redes sociales EBBC o @Encuentros Bio Bio Cine y también con el hashtag EBBC. También estaremos después en los canales digitales de la televisión local en Concepción, el canal 9 Bio Bio TV, en Web TV y en Santiago TV. Vamos a arrancar este capítulo conversando con dos grandes amigos que han pasado por Encuentros Bio Bio Cine en ocasiones anteriores. Y primero vamos a hablar con Eva Danz. Eva es una guionista, directora y actriz uruguaya, egresada de la carrera de realización cinematográfica de la Escuela de Cine del Uruguay y la maestría de guión de la Universidad de Laguna Secán. Carmen Vidal, Mujer Detective del 2020, es su ópera prima que escribe, produce, dirige y protagoniza. Hola Eva, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Lalo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación. Estoy muy contenta de estar acá y de poder conversar con ustedes y con el compañero Hanuka que nos estamos conociendo acá. Así que muchas gracias. Muy bien, ya que lo nombras, vamos a entonces a conocer a... No voy a decir su nombre real porque la verdad es que su nombre real es finalmente Hanuka, chileno, penquista, ingeniero en biotecnología, pero también fundador de la productora Clave 70, comenzó desarrollando proyectos híbridos, donde el foco era el turismo regional, la creación audiovisual, y actualmente está ya dentro de la industria del cine como un creador de contenidos. Hanuka, ¿cómo estás? Hola Lalo, estoy muy bien, agradecido por la invitación. Hola Eva también. No, estoy súper bien. Qué ¿Tú bueno, cómo me estás? alegro mucho que ambos estén bien, contentos, con energía en esta conversación. Y Eva, primero preguntarles por qué esta locura de dedicarse al arte, o en el caso como del cine, y además en tu caso dirigiendo, produciendo, escribiendo, haciéndolas un poco todas, como decimos acá. Y es una pregunta que yo me hago todos los días también, te digo la verdad. Porque es un camino arduo el del cine, pero bueno, creo que tiene mucho que ver con la pasión, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, que bueno, como que gran parte de los proyectos son hechos con fuerzas sobrehumanas y trabajos colectivos muy importantes que, bueno, que sí, que están impulsados por algo que es para mí meramente pasional, digamos, y una entrega así por el cine. Al menos así lo vivo yo y conozco varios colegas que es como la misma situación. Este, por lo pronto, por ahora es así para mí. Yo no vivo del cine, así que sí, lo siento así, como una especie de bendición y de prisión a la vez, porque si no estoy desarrollando proyectos, estoy muy deprimida, entonces es como una especie de círculo vicioso de amor y odio. Ajá. Entiendo, yo creo que a todos nos pasa un poco. ¿Cómo ha sido tu caso, Hanuka? ¿Por qué llegas al arte? ¿Por qué llegas al cine desde la biotecnología? ¿Cómo derivas en todo esto? Yo creo que son caminos de la vida que al final nos van encauzando eh, en, en en estas cosas que son súper necesarias para uno. Yo creo que también son súper personales, porque de cierta forma uno se va conociendo en este proceso. Eh, Parte con una idea y después va entendiendo cómo funcionan muchas cosas. Y yo creo que este partir es un inicio muy llamativo porque me ha dado luces sobre mí que antes no tenía idea que existían. Claro, hay un momento en que la vida te va presentando opciones y también está en uno ir tomándolas. Así que creo que también ahí hay un rasgo de valentía en poder decidir, ok, yo sigo adelante. Me parece interesante esto que se va abriendo. Y en ese espacio quería preguntarte precisamente, Eva, en esta cosa como de ser multitask, ¿no? Como de, ni siquiera sé cómo hacer la pregunta, es como, porque son tantos los roles que ejecutaste en Carmen Vial ¿cómo llegas a abordarla desde tantos lugares? O sea, ¿te ocurrió primero la idea, dijiste quiero escribirla, o después dijiste quiero primero actuarla?
¿Cómo llegas a hacer todos estos roles dentro de una misma película? Y además tu ópera prima. Sí, voy a contestar quizás por el más fácil, que es la parte de producción, que no la hice sola, la hice con Alina Kaplan también, hizo también gran parte del trabajo de producción, pero es fácil porque en realidad eso lo hice por necesidad, no por placer. Entonces, bueno, hay algo de tener que encargarse de cosas que quizás no es lo que más te interesa, pero necesitas hacerlo para poder sacar adelante todo lo que sí te interesa. En cuanto a la actuación, bueno, sí, actúo, de hecho, siempre actué, pero nunca fue mi carrera principal. Estudié cine, después me especialicé en guión, que sí es como lo que más me gusta, y en paralelo siempre actué, pero nunca tuve como una formación, digamos, académica al respecto. Y bueno, y un poco kamikaze, supongo también que me gusta la adrenalina y sí, supongo que eso también va mucho con la personalidad de uno, también haciendo la película me di cuenta que por ahí era una persona bastante más controladora de lo que creía. Así que estar como en varios roles, por otro lado, me sentó bien, digamos, como que no lo sentí forzado. Y la verdad es que me divertí un montón en el rodaje. Sí, hubo mucho estrés y todo, pero a la vez también muchas risas, no sé, al ser un proyecto así tan hecho en cooperativa y con tanto amor, no sé, como que las cosas fluyen distinto. Hay buena onda en el rodaje, más allá del estrés, de que, bueno, siempre es estresante, obviamente, filmar una película y más con condiciones quizás un poco precarias en cuanto a lo material. Pero bueno, la verdad es que con todo creo que lo viví con alegría y cansancio, eso diría. Ajá. Bueno, es parte también eso del poder ir como construyendo el ser parte efectivamente de una película. A veces te obliga a estar en distintos roles, te obliga a tener que ir tomando distintas acciones porque o no hay plata o porque no hay quien lo haga o por lo que sea. Y uno va construyendo desde ahí su participación en los proyectos audiovisuales. En ese sentido, Januca, ¿cómo lo ves tú o cómo ha sido tu participación desde tu rol de realizador, desde concepción, en el territorio o en una ciudad o una capital regional distinta a la capital de la región de la capital del país, quiero decir? Entonces, ¿cómo abordas tú y cómo llegas también a empezar a desarrollar tus proyectos y a encauzar tus ideas de arte? Creo que de la misma forma que Eva, con la pasión que es necesario, porque también en Chile el proceso de adjudicación de fondos, como para el desarrollo de estos proyectos, al principio es un poco complicado. Entonces eh, siempre uno parte con lo principal, que es el corazón, poniéndole de todo. Me acuerdo que el primer corto que desarrollamos, uno en Canadá con un par de amigos, eh, y se hizo con mucho cariño, con los recursos que teníamos, pero con una necesidad de contar una historia, que con el tiempo después le fui dando otro significado. Y con el avanzar también de este proceso, porque en ese tiempo no me dedicaba a nada audiovisual más que por un hobby tal vez, eh, como que fui entendiendo que esto era parte de mi vida, y así también lo fui integrando y fui observando hacia dónde poder caminar con estas ideas que se me ocurrían y que se nos ocurrían en colectivo también. En ese ámbito y a partir de lo que tú nos estás contando, creo que también es importante entender que el cine latinoamericano, especialmente el emergente de jóvenes realizadores, ha ido tomando ciertos lugares, ganando ciertas posiciones, generando participación en distintos mercados, festivales internacionales, y eso hace que, de alguna manera, los últimos, no sé, 20 años, 30 años, haya habido una explosión también del posicionamiento del cine latinoamericano en el mundo. ¿Dónde sueñan ustedes con llegar con sus historias? En tu caso, Eva, ¿estás construyendo una nueva película? ¿Estás pensando en otra cosa? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, no, sueño lo grande. Sueño, ahora digo, estoy escribiendo la secuela de Carmen Vidal, Mujer Detective. Bueno, es una comedia de detectives también por ahí, y el personaje es como entrañable en cierta medida. Creo que también amerita por ahí hacer una saga de películas. Así que sueño con hacer esta detective uruguaya que resuelve casos en Latinoamérica. No sé, la secuela que estoy escribiendo transcurre en gran parte acá en Buenos Aires,
Y bueno, y no sé, a ver si por ahí la otra puede ser en Chile. Me encantaría poder desarrollar, sí, como una saga de películas, una comedia de detectives un poco a lo Indiana Jones, pero con historias latinoamericanas y una detective uruguaya. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llego. Llegarás hasta donde la energía te dé posibilidades, digamos. Yo creo que en ese sentido uno siempre tiene que estar atento a ir avanzando y construyendo los espacios a partir de la dedicación que le pone. Dicen por ahí esa frase de un 90% de esfuerzo y un 10% de talento muchas veces. Claro, como que cuando la gente es talentosa, pero no pone esfuerzo, no pone cariño, las cosas van quedando un poco ahí a medio camino. Y en tu caso, Januca, desde Conce, ¿cómo veis que se puede posicionar tu trabajo en el mundo o cómo piensas que tu trabajo puede ir desarrollándose y llegando a otros lugares? Yo también pienso igual que Eva. Creo que hay que pensar en grande, salir de los límites establecidos o que uno se establece. Y la idea es que las historias que uno crea giren por el mundo y el universo, ojalá. De hecho, yo no sé si estoy mala, pero me acuerdo haber visto en encuentros Bio Bio en 2018, o sea, sí, del 2018 bien digo, a, a Carmen, la detective, o no es así. Sí, es así. Estuvo en la categoría Sí, de Work in Progress, sí. eh, Claro, en 2019, así, sí. De hecho, estuvimos en el corte final Lab, Así es. así que sí. no viste la película terminada. No la he visto todavía. Vi el corte, pero me gustó mucho. Era comedia, ¿cierto? Sí. Sí, Sí, lo te voy recuerdo. a pasar, ahora que nos conocemos, te paso el link de la peli Genial. terminada. Que no, la verdad que el pasaje por Bio Vivo nos reayudó, estuvo buenísimo. El corte final Lab es una experiencia, no sé, al menos para una ópera prima me parece que está excelente poder tener como un tutor en la edición, cuando ya tenés como la peli prácticamente terminada, pero con una visión externa. En nuestro caso nos tocó Roberto Benavides, de Perú, un genio, nos reentendimos, pero bueno, nunca, por ahí no sabés en realidad porque te encontrás con esa persona y capaz que tenés cero feeling o tienes cero feeling con el proyecto también, qué sé yo, puede pasar. Las sensibilidades son tantas y los intereses son tantos en este mundo que, pero bueno, no fue el caso, por suerte nos llevamos divino y nada, y nos enriqueció mucho el proyecto. Así que fue genial. Sí, yo creo que también ahí uno va dando cuentas de cómo la vida va girando en círculos o en espiral, ¿no? Como que uno se va girando hacia un punto siempre y en este caso, qué bueno que Januca pudo ver ese corte de la película en Encuentros Vivo Vivo Cine y tú estabas ahí presentándola probablemente súper nerviosa y ambos tuvieron una experiencia distinta pero sobre lo mismo, ¿no? Y hoy día estamos conversando ahora con ambos como realizadores buscando cuáles son esas proyecciones. ¿Cuáles son los caminos, digo, cuál es el camino que crees tú que te gustaría que tus trabajos logren conseguir? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Vas a seguir con la animación? ¿Vas a seguir con acción real? ¿Cómo configuras tu camino hacia el éxito, por decirlo de alguna manera? Sí, la animación es un formato que quiero desarrollar mucho, mucho más. Creo que me está llamando y me llama mucho antes. De hecho, animación hice cuando era muy, muy chico, no sé, 14 años, 13 años, y no me di cuenta Ajá. hasta hace un rato. Entonces creo que necesito trabajar mucho más ese formato, pero también sin dejar de lado las otras posibilidades de poder comunicar. Y la idea de poder entregar algún buen mensaje dentro de los cortos o películas que realice y que llegue a la gran cantidad de corazones que lo pueda ver, ¿no? Ujú. Ese es como el fin. Bacán. Creo que es súper importante como ir también teniendo cierta claridad desde dónde uno crea y por qué lo hace. Y también saber cuáles son las historias. ¿Por qué llegas tú, Eva, como a la idea de historias de policiales o de detectives? ¿Por qué no o buscaste otros caminos antes? ¿O qué te hace llegar a pensar en una detective uruguaya?
No, creo que siempre me gustan los detectives, es algo que, no sé, me acompañó toda la vida, me da la impresión. Mi padre leía, bueno, lee mucho de todo, pero también había mucha novela negra con la que crecí. Y bueno, mi película favorita de niña era ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Así que para mí es una comedia noir, que es el género que le atribuyo a Carmen Vidal, Mujer Detective. Y así que nada, siempre me gustaron los detectives y me pareció interesante hacer una detective mujer y desaliñada, como es Carmen Vidal, y presentando como otra imagen de la mujer que bueno, no es tan común y es así. La verdad es que por suerte hay cada vez más mujeres directoras y cada vez más miradas, pero nada, bueno, siempre hay que estar ganando espacios y mostrando otras formas de vida, otras formas de vivir, y creo que eso es como el valor más grande del cine, ¿no? Ajá. Y de su diversidad, por eso es importante también cuantas más personas puedan expresar sus ideas y sus miradas, bueno, seguramente tendremos un mundo mejor. También lo creo. Y mientras más mujeres estén en lugares de toma de decisiones, probablemente estaremos aún mejor. Nosotros generalmente nos equivocamos bastante en nuestro género masculino. Una pregunta también Lo respecto a dijiste eso. tú. Sí, lo digo yo y me hago cargo de mi generación y que pertenezco al siglo pasado y que, etcétera, etcétera, digamos. Pero más allá de eso, entiendo súper bien que las cosas han cambiado y que por ende hay una mirada desde lo femenino o que estaba coartada y prohibida y que hoy día está mucho más presente, hoy día es mucho más necesaria, hoy día es mucho más exigida además. O sea, ni siquiera es una cosa que uno diga, vamos a hacer un tema de cuota, ¿no? O sea, ya no es posible sin ustedes, las mujeres, y eso claramente hace que el mundo sea mucho, mucho mejor de lo que era antes. Y en ese sentido, ¿cómo abordas tus temáticas, Hanuka? ¿Desde dónde surgen los temas para contar tus historias? Sí, ocurren, llegan ideas, las comienzo a escribir. Yo creo que agarro de mi entorno mucho, eh, y también ahí observo alguna eh, necesidad de comunicar una forma de interpretación de mi entorno, porque la información se tergiversa muy rápido, muy fácil. Entonces, siempre tratando de buscar de la mejor manera la luz que hay en cada uno de los temas, pues, y lo más bonito. Me encanta entrar en la imagen, me encanta observar la imagen y ahí empezar a construir alguna historia. Eh, Como que eso también me motiva mucho en estos procesos. Fantástico. Yo creo que es súper relevante que a veces cuando uno tiene estas miradas como más locales, tanto lo que hace Eva como lo que has hecho tú, Hanuka, de posicionarse en el lugar, en este caso, por ejemplo, Concepción o Montevideo, como muy, muy encima de lo que está pasando en la historia, de alguna forma lo hace súper local, pero al mismo tiempo lo hace más global, porque en todas las capitales del mundo, o en todas las capitales regionales, o en todas las grandes ciudades pasan cosas similares, no solamente en las ciudades más tradicionales, digamos. Entonces, creo que ya hay una mirada respecto de cómo se aborda la temática que también hace una diferencia entre lo que sería el cine de autor y también el cine más comercial o el mainstream. Ahora, eso bien, lo vamos a conversar a la vuelta de esta pausa, así que dejamos iniciado la conversación para continuar con respecto a esta pregunta que ya dejo enunciada, pero que continuaremos conversando después. Una pausa y ya volvemos. Bien, volvemos entonces y nos encontramos en este espacio llamado Encuentros Bio Bio Cine y conversando acerca del cine latinoamericano emergente y las distintas tendencias y temáticas que hay ahí. Estamos junto a Eva Dance y a Hanuka. Eva uruguaya, que entiendo en este momento está en Buenos Aires, y por otro lado a Hanuka penquista, que está en su oriundo Concepción. Eh, Quisiera como retomar un poco la pregunta que les hice antes. ¿Cómo ven en tu caso, por ejemplo, Hanuka, la relación cine de autor o esta cosa de animación, por ejemplo, que haces tú, mirada desde ti, con tu entorno, con tus historias familiares, por ejemplo, o cercanas, versus el cine más mainstream? ¿Qué relación ves que hay posible ahí? No, yo creo que son compatibles, hay espacio para todos, de seguro.
Y en tu caso, Eva, ¿cómo ves tú que haces una película de detectives, en este caso mujer, un policial? ¿Cómo ves esa posibilidad? Porque tu película es súper autoral, es súper íntima, pero al mismo tiempo tiene ciertos elementos de género que la hacen más como universal para el mainstream, por ejemplo. Sí, sí, yo siento que un poco, no sé, me gusta el camino entre dos aguas. Em, pero bueno, no sé, es difícil también decirlo, porque bueno, ¿qué sería un cine mainstream latinoamericano? O si lo estamos comparando con un cine mainstream de Hollywood o qué, no sé. Pero, por ejemplo, para mí fue una sorpresa que Carmen Vidal estuvo 3 meses en cines en Uruguay. No sé, había una cuota ahí en ese proyecto de mainstream, si se quiere, o bueno, de algo por ahí más popular, quizás, que otras películas por ahí de cine de autor o quizás algo más experimental. Hay cosas que quizás son como más para un público más específico. Sí, también Carmen Vidal, esto que te estoy hablando es una experiencia en Uruguay y la película es como muy uruguaya, entonces por ahí, digo, no es que estuvo 3 meses en cines del mundo, sino en Uruguay en particular. Y sé que, bueno, algo que gustó mucho al público era que se retrataba Montevideo y que era como que veías algo muy local en una historia, que era también una comedia, qué sé yo, había como algo inusual de mezclar todos esos elementos. Por ahí hay otro tipo de cine uruguayo que transita a otros lugares, por ahí un cine más naturalista o costumbrista. Bueno, Carmen Vidal también tiene algo de costumbrista, obviamente, porque es muy local, pero sí por ahí algo más naturalista, no tan fantasioso como puede ser Carmen Vidal. Entonces, como que hubo una combinación de elementos ahí que hizo que a la gente le interesara, al público en general. Este, pero bueno, supongo que por ahí también el hecho de la comedia en sí como género, Y o quizás también el drama, lo puede ser, son como, hay géneros que tienen como algo de que le dan una universalidad también por ahí a ¿Y le das ciertos proyectos que... algún valor también a la música de la película, por ejemplo? Sí, sí, bueno, yo creo que todos los elementos en Carmen Vidal fueron como muy importantes para sostener toda esa ficción y la música es uno de ellos, es una película muy musical. A mí me encanta la música, toco el clarinete también desde chica, entonces estuvimos como 4 meses con el músico componiendo la banda sonora original, lo cual fue increíble. Y sí, sí, creo que todo eso colaboró, Ujú. sin duda, todo, sí. En tu caso, Hanuka, qué elementos son los que consideras que podrías incorporar en tu trabajo o cuáles son los que existen actualmente en él que dan cuenta como de una vocación de conectarse también con el público? Sin duda la música es uno de los vehículos muy importantes. En el último trabajo que realizamos junto a Mauricio Montesinos, que fue un documental, y la música la hizo Felipe Hinojosa y fue un vehículo que aprovechamos harto en el montaje de este corto documental y le dio una atmósfera necesaria para poder proyectar lo que estaba pasando en esa historia. Eh, Aparte de la música, creo que obviamente la imagen y cualquier recurso que se le pueda ocurrir se me puede ocurrir a mí o a cualquier persona, a cualquier cineasta, eh, creo que es válido. Es válido siempre y cuando comunique algo, ya sea para la persona o para la persona que está viendo. ¿Puedes contarnos un poco Creo que no hay límites. puedes contarnos un poco de qué iba este documental como para entender la configuración de él? Sí, fue un documental que se llama, es un documental que se llama Lo Eterno del Pasado, que habla de 5 pintores y un grabador que estuvieron acá en Concepción en los años 90 y en esos tiempos el arte regional no era muy cotizado, siempre había como una especie de monopolio en la capital, entonces el gran hito que se desarrolla en este documental es cómo estos pintores cuentan su historia en el que escalaron hasta llegar a exponer en el Museo de Bellas Artes. Eh, y ahí la música otorgaba yo lo interpreto como que nos dejó en una nube de recuerdos, una nube de recuerdos que estos mismos pintores comunicaban en el documental. Nosotros con Mauricio quedamos contentísimos cuando llegó
estas composiciones de Felipe, y creo que sin eso no hubiese sido lo mismo, sin duda. Ahora, ¿la música estaba pensada desde el origen del documental o fue algo que surge posteriormente? No, fue posterior. Se desarrolló en base a los primeros cortes, otorgándole a Felipe algunas ideas que se nos ocurrió, pero él lo captó perfectamente, le otorgó la atmósfera precisa, nos gustó a nosotros, le gustó a los pintores, y al público también hemos recibido eh, muy buenos comentarios de este corto documental. Ajá. Y en tu caso, Eva, ¿cómo visualizas ya sea esta saga de Carmen Vidal o algún otro nuevo proyecto en el que estés trabajando? ¿Cuál es como tu línea de trabajo o tu línea creativa o temática sobre estos nuevos proyectos? A mí me gusta la comedia de base, es lo que me sale también, no es algo que busque, es decir, no sé, no es que me salga a escribir un drama trascendental y después tenga que hacer un esfuerzo para escribir una comedia. Me costaría mucho quizás pararme en otro tono, pero sí siento que siempre de fondo hay una trama social también o alguna preocupación social sosteniendo, digamos, un poco eso, pero creo que también es la esencia de la comedia como género, ¿no? También que es como contestataria por ahí, o es una forma una vía de decir otras cosas, quizás. Así que sí, de hecho tengo otro guión que se llama Dinora sin dinero, que es una comedia también, que no tiene nada que ver con Carmen Vidal, no actuaría yo, pero bueno, es sobre una señora rica de la alta sociedad que pierde todo por la crisis y bueno, tiene que cerrar la joyería hasta que, bueno, en definitiva empieza a robar ella. Eh, Así que nada, creo que siempre en el fondo hay como algo para decir, más allá de la parte de divertirse o por ahí no sé, me fui dando cuenta que tengo como una forma muy ansiosa de narrar, como rápida, y creo que eso, bueno, tiene que ver con la personalidad de cada uno. También yo soy muy charlatana, hablo mucho, y bueno, así que todo eso combinado es como que uno va viendo, va encontrando el camino, no sé, te vas descubriendo a medida que vas haciendo también, ¿no? No sé, me imagino, Januca, que a vos también te pasa un poco eso, como que no sé, incluso por ahí hasta leyendo una crítica de la película, decís, ah, mira, como que por ahí no lo había pensado tan así, tan directamente, y como te descubrís vos mismo tu propia película a través de la mirada de otros. Ujú. Y bueno, eso siempre es interesante también. Y también con la idea siempre ambos de permanecer creando como con el contexto del territorio que les toca habitar, del lugar del que provienen, o también pensando en construir otras historias en otras partes. Yo creo que sí, el territorio siempre nos va a otorgar eh, temas, temas que están ocurriendo acá. Entonces, evadirlo es muy complicado, ¿no? Uno tiene, bueno, son temas personales y temas sociales, van a estar ahí implícitos. ¿Qué relación hay, por ejemplo, Eva, respecto de tu contexto? Porque lo que al menos conozco de tu obra de Carmen Vidal es que efectivamente hay una comedia, hay un género involucrado en la ciudad de Montevideo, pero alguien podría decir que eso es como quizás más liviano, en términos de que no aborda temas más profundos, pero no creo que sea así. Entonces me gustaría saber cómo en el caso de tu película, esos temas quizás más profundos, locales, como dentro de Montevideo y dentro de lo que es Uruguay, ¿cómo se traducen en tu obra también? Creo que está muy relacionado con lo que dice Hanukkah, que bueno, como que el ambiente a uno o sea, uno es permeable, ¿no? Entonces todo se termina entremezclando. Por ejemplo, ahora que estoy viviendo en Buenos Aires y estoy escribiendo la secuela de Carmen Vidal, es esta detective uruguaya y hay algunos personajes que van a volver que son uruguayos, como el villano, por ejemplo, por decir, pero también hay un montón de cosas que se me están ocurriendo inspirada por vivir acá. Ujú. Por ejemplo, conocí a un grupo de gente que son unos hackers que hacen como un laburo increíble y también trabajan contra la obsolencia programada y reparan computadoras y las donan a otra gente y estuve como, conocí a esa gente un poco de casualidad y bueno, y me inspiraron para meter como en la segunda parte de la película, de la secuela, va a haber como una trama con unos hackers acá en Buenos Aires, así que
Nada, no sé, creo que hay como eso, que la vida misma y el lugar donde uno está, nada, sí, lo inspiran a uno y lo cambian, lo modifican y eso se traduce en la obra de cada uno. Me imagino que es inevitable. Y bueno, en cuanto a lo de que la gente a veces hay cosas que las toma como livianas, bueno, eso yo qué sé, sí, hay gente que no respeta, digamos, como por ejemplo el género de la comedia, como, pero bueno, eso es muy personal, qué sé yo. Para mí no hay solo un lugar desde el cual abordar los temas. Eh, entonces, eso no le quita, digamos, como importancia o trascendencia al tema de fondo, o si uno está diciendo algo un poco disidente, nada. De hecho, creo que a veces hay temas que es mejor abordarlos desde un lugar menos directo Exacto. que cuando te dicen las cosas en tu cara, qué sé yo. Pero bueno, eso es personal, porque hay otra gente que no, que prefiere otras cosas. Bueno, está bien. Nada es para todo el mundo, ¿no? Nada de lo Sí, que uno claro, haga es absolutamente universal. Creo que, no sé, salvo algunas cosas contadas. Pero bueno, no hay un modo único para nada. En tu y caso, no. sí, en tu caso, Januca, ¿cómo nos puedes contar un poco de tu cortometraje, I'm Home? ¿En qué va? ¿De qué trata? ¿En qué consiste? ¿Es una animación? ¿Stop motion? ¿Qué es lo que es? Justamente, una animación en stop motion habla de un gato que está completamente perdido en un lugar oscuro eh, y, y encuentra un compañero espiritual que lo empieza a sacar de ese lugar, que le empieza a mostrar el camino, que es el hombre nube, que baja y lo va a asistir. Y, y en ese camino el gato se tiene que encontrar, tiene que conocer quién es, cuáles son sus habilidades eh, y hacia dónde va. Puede que no sepa hacia dónde va, pero lo va descubriendo a medida que va transitando y tomando decisiones. Conoce varios personajes, están los brujos, están unas cabezas que rapean también, que le escupen puras verdades, eh, y finalmente el gato se encuentra con él en diferentes espejos que lo reflejan en sus formas más tristes, en sus formas más angustiadas. Es un gran drama del gato, pero eh, finalmente este ciclo, este bucle en el que está, lo rompe y logra volar hasta llegar a un lugar que considera su casa. Es un espacio de, como de retorno al lugar del hogar o el lugar donde uno se siente bien de alguna forma. Y Claro, esta claro. historia se inspira y se basa en qué, por ejemplo. ¿De dónde surge esta historia para ti? Yo creo que en experiencias personales, en observar hacia afuera también las realidades de Chile y del mundo. Creo que, bueno, este corto se empezó a forjar en pandemia, entonces nos dio un gran tiempo. Yo agradezco que haya ocurrido la pandemia desde el lado en donde nos pudimos observar un poco más, eh, tratando de hacernos parte de este mundo. eh, y, y ahí yo creo que, bueno, si no hubiese ocurrido este momento de receso, eh, no sé dónde estaríamos en estos 2 años. Creo que habríamos ido directo al hundimiento de esta civilización. Y bueno, un poco sí, ¿no? Como que hemos estado en un lugar donde nos hemos visto obligados a mirarnos, a entender además que si no lo hacemos de manera colectiva no vamos a salir un poco del modo en el que está el mundo. Y de alguna forma este volver a casa es también un lugar donde, digo, a partir de tu historia, que es un lugar donde todos necesitamos llegar, ¿no? Como estar tranquilos y poder sentirnos a gustos, queridos y cómodos. Latinoamérica se ha transformado en un lugar históricamente, supuestamente un lugar donde hemos sido conquistados, pero tenemos nuestros propios orígenes que nos hacen posicionarnos en el lugar al que pertenecemos, desde el cual miramos el mundo y observamos la realidad. En ese sentido, me gustaría, Eva, pedirte que, pensando en todos esos nuevos realizadores que dicen, y te voy a citar como ejemplo, ¿no? Como que dice, oh, necesito un productor, necesito una actriz, necesito un guionista, necesito no sé qué, y finalmente se quedan en todo lo que no tienen para no hacer lo que quieren. Entonces me gustaría como que pudieras decirle a los jóvenes realizadores emergentes también, como ustedes, qué buscar,
dónde hacer la película, cómo hacerla, qué se necesita, una suerte de arenga, ¿no? Como para decirle, si quieres hacer cine, hazlo. Quizás lo que más necesite el cine es perseverancia, porque las cosas materiales van y vienen y uno va consiguiendo y hay mucha gente que ama el cine y que va a entregar, y sobre todo si ven la entrega personal de uno, como que eso inspira a otros a que se sumen también al proyecto. Y creo que sí, lo más importante es no abandonar y buscar caminos alternativos, porque, por ejemplo, en lo personal yo siento que podría haber filmado antes en mi vida, pero había algo del mundo de las escuelas de cine que era como, no, necesitas ganar este fondo y hacerlo así y asá. Y entonces demoré más de lo que, digamos, mi impulso artístico me hubiera llevado a demorar. Y con el tiempo miré hacia atrás y pienso, mira, un guión, por ejemplo, que había escrito, lo podría haber filmado con una cámara mini DV que tenía en esa época y con unos amigos que eran parte de la gente que yo retrataba en esa historia. Lo podría haber hecho con 20 y poco y no lo hice y ahora me arrepiento porque pienso, no, o sea, hay algo de una frescura en filmar así y como seguir el instinto, que es importante no matar con burocracias y a veces con formatos de producción que son importados de otros lugares y bueno, y nuestra realidad latinoamericana es otra, entonces es eso, hay que rebuscarse, como la vida misma, que uno siempre se está rebuscando. Así que sí, creo que lo importante es eso, como perseverar y darle amor y trabajo. Y el Bien, resto va a venir. sin duda, ¿no? Creo que recordarte que tienes ahí, o sea, más que recordarte, hacerte la pregunta, creo que tienes ahí tu trabún, ¿no? De cuando ganaste encuentros ahí cerca o ya no lo tienes. Ah, sí, sí, lo tengo, claro, por supuesto. Claro, eso es una manera de decir que Duermo hay con que, él. que duermes con él, claro. Es una forma de decir que hay que seguir adelante, que hay que buscar y que hay que construir porque la vida se encarga de entregarnos reconocimientos y espacios para seguir pensando en adelante. Y en tu caso, Januca, ¿qué le dirías a la Totalmente. gente de Conce? A la gente particularmente, yo lo digo también como penquista, normalmente nos quedamos en unos lugares cómodos pensando que en realidad Concepción es tan increíble que nos cuesta mirar más allá del río Itata, ¿no? Entonces como que nos quedamos en ese espacio seguro, pudiendo seguir más allá. ¿Qué le dirías tú a jóvenes realizadores, especialmente de la ciudad de Concepción? Que al final uno se queda como en la burocracia y en esto de acoplarse a un sistema que ya existe, de un formato, porque uno es muy hábil de encontrar excusas cuando quiere hacer algo, pero no, lo que quiere es que quede perfecto, pero al final va a quedar perfecto una vez que esté, independiente de con qué se hizo. Y recuerdo una conversación contigo, Lalo, que me mencionaste sobre que agarra la cámara, creo que fue en Encuentro, sí. Agarra la cámara que tienes y ponte a grabar y haz lo que tengas que hacer. Y creo que el mejor consejo que se le puede dar a alguien que tenga la necesidad de comunicar cosas. Yo creo principalmente que lo que te dije en ese minuto y lo que dice un poco también Eva, que de alguna forma, claro, uno tiene que hacer las películas. Hay ciertos modelos de producción, como bien dicen ustedes, que son medios importados y que son más complejos. Lo que sí es que si uno tiene una cámara, tiene que filmar y crear su propio método. Finalmente el cine igual es método, igual es un espacio que requiere cierta formalidad, que no tiene que ser la forma de un otro, pero sí tiene que tener su propia forma, ¿no? Y en ese sentido, buscar los espacios para construir y hacer una película es un poco lo que hacemos desde Encuentros Biocine, en los laboratorios, en los distintos espacios de encuentro, también en este que es un espacio que hemos creado ya hace 3 años de tener estos lugares de conversación, porque lo que menos podemos hacer es compartir las experiencias que tenemos. Y en ese sentido les agradezco a ambos el espacio de haber estado aquí conversando, compartiendo sus propias experiencias, porque eso es lo que hace que podamos seguir haciendo cine, que estemos juntos, que nos reunamos, que seamos comunidad, que nos encontremos y que podamos efectivamente construir ese cine que nos gusta y que queremos que sea parte de la historia del cine y que también sea parte de la sociedad que estamos tratando de reconstruir después de todo lo que nos ha pasado. Yo les agradezco a ambos su presencia. Nuevamente, muchas gracias por ser parte de Encuentros Biocine y nos veremos en una próxima ocasión. Agradezco también a todos quienes hacen posible este programa y también obviamente recordarles nuestras redes sociales @Encuentros Biocine y hashtag EBBC para que sigamos en contacto y podamos seguir profundizando distintos temas asociados al cine. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias.